los primeros hombres, Adán y Eva, estropean este paraíso. Ahora va a contar las terribles consecuencias de haber roto con Dios. O sea, los papás rompieron con Dios y ahora los hijos van a romper la relación entre ellos con el hermano. Y este es el sentido del capítulo 4. O sea, el redactor del Génesis ha ido uniendo con una trama estos capítulos. Estos últimos 3 capítulos, Génesis 2, Génesis 3 y Génesis 4, pertenecen al Yavista. Génesis 1 hemos dicho que era del autor llamado sacerdotal, que escribía en una época más nueva. En cambio, 2, 3 y 4 es una época más antigua, pertenecen a este autor que llamamos Yavista porque a Dios le da el nombre de Yahvé. Y formaban originalmente un documento propio que después fue insertado aquí en el Génesis. Entonces, Génesis 4 originalmente era continuación de Génesis 3 y ahora también va a ser continuación de Génesis 3. En la clase de hoy vamos a dividirla en 3 partes. Primero vamos a ver las contradicciones que tiene el relato de Caín y Abel. Después vamos a ver las distintas etapas de su formación como una manera de explicar estas contradicciones que tiene. Y en tercer lugar vamos a analizar ya el relato tal cual como hoy lo tenemos en el Génesis, que es lo que nos interesa. Las otras explicaciones son para ubicarnos, pero siempre el relato del texto tal cual como hoy está es lo más importante porque es la redacción definitiva como ha quedado en la Biblia. Bueno, vamos a ver primero las incoherencias del relato, porque cuando uno empieza a leerlo, que seguramente ustedes también lo han hecho, han estado leyendo este capítulo, llama la atención varias cosas incoherentes e inconsistentes con respecto a lo que nosotros sabemos por la historia o por la arqueología. Por ejemplo, en el versículo 2, el relato dice, Abel era pastor de ovejas y Caín era labrador. Claro, uno dice, pero estos son los hijos de los primeros hombres y al ser hijos de la primera pareja es imposible que uno sea pastor y el otro sea labrador. Nosotros sabemos que los primeros humanos vivían de la caza, de la pesca, de los frutos espontáneos del suelo, no sabían labrar, no sabían cosechar, no sabían sembrar, tampoco sabían cómo domesticar los animales. La domesticación de los animales más o menos surgió hace unos 10.000 años y entonces si estos son los hijos de la primera pareja, no pudo ni Caín ser agricultor, ni Abel pudo haber sido pastor. O sea que ya aquí tenemos algo que no cierra y no funciona en el texto. El versículo 4 dice, Abel hacía oblaciones, o sea, ofrendas de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. O sea, el primer nacido de cada animalito lo ofrecía a Yahvé y lo que le ofrecía era la grasa, o sea, quemaba esa parte que era la que más le agradaba a Dios. Ahora, nosotros sabemos que Moisés fue en el monte Sinaí, donde mucho después ordenó esto de ofrecer los primogénitos y la grasa. Antes no se ofrecía los primogénitos ni se ofrecía la grasa de los animales. Cuando viene Moisés se empieza a ofrecer. Fíjense en el libro del Éxodo aparece esta orden, esta ley. Todo lo que abre el seno es mío, o sea, todo primer nacido, el seno de un animalito. Todo primer nacido macho, sea de vaca o de oveja, es mío. Si lo que naciera una hembra no se ofrecía, pero primer nacido varón había que sacrificarlo a Dios. Y en el Levítico viene la orden de la grasa. Cuando ofrezcas una cabra a Yahvé o cualquier otro animal, presentarás de ella como ofrenda la grasa que cubre las entrañas y todo el que hay sobre las mismas. O sea, son 2 leyes, la de los primogénitos y la de la grasa, que aparecen mucho después de Caín y Abel. ¿Cómo es posible entonces que Caín
en este caso, el relato de Caín y Abel, se nos diga que Abel ofrecía estos dones. Esto es un anacronismo. Anacronismo significa que está fuera de la cronología. Esto tendría que haber aparecido mucho después. El versículo 8 dice, Caín dijo a su hermano Abel, vamos al campo, y ahí lo va a matar. Ahora, si le dice vamos al campo es porque están en la ciudad. Esto supone que el relato está ambientado en una época en que ya había ciudades y Caín lo invita a Abel a ir al campo. En el versículo 14, Caín lo ha matado a Abel, Dios le hace ver el crimen que ha cometido y dice el versículo 14, dijo Caín a Yahvé, mi culpa es demasiado grande para soportarla, hoy me echas de este suelo y debo esconderme de tu presencia, convertido en vagabundo, errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. ¿Cómo es que cualquiera que lo encuentre lo va a matar si no hay nadie más que Adán y Eva? No hay ninguna otra persona, encima Abel ya está muerto, no hay otro poblador. ¿Cómo es posible entonces que diga esto Caín? Es un detalle absurdo en este relato. Versículo 17, por último, conoció Caín a su mujer, la cual conocer significa tener relaciones sexuales. Tuvo relaciones sexuales Caín con su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y uno vuelve a preguntarse, ¿de dónde sacó Caín una mujer? Si no había nadie. Solamente estaban Adán y Eva y no había nadie más en el mundo. Esto ha llevado a algunas personas que interpretan estos relatos literalmente a suponer que Caín, con quien concibió, tuvo relaciones sexuales, fue con su mamá, con Eva, porque en esa época no estaba prohibido el incesto. Y la verdad que tomando literalmente el relato es la única posibilidad que tenemos porque no hay ninguna otra mujer presente. Bueno, todas estas inconsistencias y todas estas incoherencias nos muestran que no podemos tomar el relato de Caín y Abel literalmente como está en la Biblia. Y todas estas discrepancias se solucionan cuando analizamos las distintas etapas por las que ha ido pasando el relato. O sea, el relato hoy lo tenemos en el Génesis, escrito por un redactor final, que ya lo hemos mencionado varias veces, alrededor del año 400, un relator final, un redactor, buscó todo este material y con ese material armó el libro del Génesis. Pero esta historia ya venía de mucho antes. Y eso es lo que vamos a ver ahora, las etapas por las que fue pasando el relato de Caín y Abel. Y así como hoy lo tenemos, parece que ha pasado por 3 etapas sucesivas. O sea, podemos reconstruir como 3 momentos de esta historia, 3 pasos por los que ha ido sucediéndose esta historia hasta llegar a lo que hoy tenemos en el Génesis. Vamos a ver esas 3 etapas. Entonces, segundo tema de nuestra clase, las etapas de la formación del relato. Primera etapa, o sea, hemos dicho que son 3 etapas. Primera etapa, suponemos que al principio la historia de Caín era un antiguo cuento popular. Ustedes saben que muchas de las historias que tenemos, sobre todo las más antiguas que aparecen en el Pentateuco, son historias populares independientes, y esta, la de Caín y Abel, probablemente se transmitía oralmente sin el relato de Adán y Eva. O sea, no era parte de la historia de Adán y Eva. Caín y Abel no eran hijos de Adán y Eva. Y en este caso, Caín no era el hijo de Adán y Eva, es una historia independiente. ¿Y quién era este Caín? Probablemente era un antiguo héroe que se llamaba Caín. O sea, un héroe del desierto en honor del cual se había compuesto una historia contando la vida de él. Esto es lo que suponemos. Era el fundador de una tribu, de un clan llamado los Kenitas.
A veces se los llama cainitas también por el nombre de Caín, o kenitas también derivado del nombre de Caín. Los kenitas, que son esta tribu fundada por el fundador llamado Caín, aparece muchas veces mencionada en la Biblia. Así que no es una mera suposición gratuita. Sabemos que los cainitas o los kenitas existían. Eran una tribu nómade que estaban al sur de Palestina. Miren, aquí está un mapa de Palestina, de Canaán, en aquella época se llamaba Canaán. Aquí está el lago de Galilea, aquí está el río Jordán, aquí tenemos el Mar Muerto. Al sur del Mar Muerto había un clan, una tribu llamada los kenitas. El fundador de los kenitas era Caín y era un héroe, o sea, un personaje importante, un personaje glorioso, por lo menos entre los kenitas. También por la Biblia sabemos, y esto es interesante para nuestra historia, miren, aquí aparece mencionado en el libro de los Números los kenitas. Dice, vio Balaam era un profeta o un adivino de Oriente al que lo llaman aquí para maldecir a Israel y resulta que lo termina bendiciendo. Y en estas bendiciones Balaam dice, el texto dice, vio Balaam a los kenitas, entonó su trova y dijo, firme es tu morada, Caín, en la peña está puesto tu nido. La peña es esta zona sur de la región de Canaán, donde estaba Petra, que justamente significa piedra, peña. Y los kenitas entonces estaban ahí, y ahí dice, firme es tu morada, Caín, que es del grupo de los kenitas. Ahora, estos kenitas que estaban bien al sur, en determinado momento, un pequeño grupo se fue a vivir en medio de las tribus de Israel. Miren, ahí les hago un pequeño dibujo para que vean cómo sube. Está en el libro de los jueces, perdón, primero vamos a ver la cita bíblica y ahí vemos que sube y se instalan los kenitas. Miren lo que dice el libro de los jueces. Heber el kenita se había separado de la tribu de Caín y del clan de los hijos de Jobab, el suegro de Moisés, y había plantado su tienda cerca de la encina de Sanaim, cerca de Quedes. O sea, lo que nos interesa aquí es que el libro de los jueces nos cuenta que un grupo presidido por este Heber se había separado del clan de Caín y se había ido a vivir en la encina de Sanaim, que es ahí donde está marcado, pleno corazón de las tribus de Israel. O sea que los israelitas estaban en contacto con los kenitas y conocían la historia de Caín. Así que todo esto para que ustedes vean cómo la historia de Caín, del fundador de los kenitas, era conocida por los israelitas. La leyenda de Caín, de este fundador de los kenitas, probablemente comenzaba con el día de su nacimiento, porque, digamos, nosotros vemos que la historia de Caín en el capítulo 4 del Génesis empieza precisamente con la mamá de Caín, en este caso aparece como si fuera Eva, pero dando gracias a Dios y muy feliz. Lo celebra con una frase de mucho cariño. Miren lo que dice Génesis 4:1, que cuando Eva da a luz a Caín, dice, he adquirido un varón con la ayuda de Yahvé, o sea, con la bendición de Yahvé. Miren qué interesante que según este autor yavista, Caín es yavista, porque Caín tendría que haber dicho, digamos, el relato, aunque el autor es yavista, podría poner el nombre de Dios, pero pone que en la historia de Caín aparece Yahvé. Y esto es muy importante para la historia que vamos a contar. Entonces, en la leyenda, Caín tiene que haber sido un personaje muy importante para que se explique el nombre de Caín, porque la Biblia suele explicar el nombre de las personas importantes. Aquí
Eva dice, he adquirido a Caín con la ayuda de Yahvé. Y Caín en hebreo es adquirir. Así que explica por qué le ha puesto el nombre de Caín, porque Dios, Yahvé, le ha hecho adquirir. Y esto es un rasgo de que es muy importante Caín para que se explique el origen de su nombre. Ahí tenemos entonces que el Génesis dice que Caín significa adquirir. En cambio de Abel, por ejemplo, cuando leemos la historia, no se explica por qué se llama Abel. O sea, Caín es mucho más importante que Abel en la historia de Caín y Abel. Esto ya nos hace sospechar que el primitivo relato de Caín era sobre un héroe muy importante. Esta leyenda continuaba ya con un Caín adulto, o sea, contaba que había nacido, que su mamá estaba muy feliz, que le había puesto un nombre porque Yahvé lo había ayudado, y ahora probablemente aparece como el fundador de esta famosa tribu beduina que eran los kenitas. Habitaban en el desierto al sur de Israel, donde les mostré en el mapa hace un rato, al sur del Mar Muerto, y eran gente de desierto, una tribu de desierto. La antigua leyenda terminaba con dos datos biográficos de Caín. El primero es que se casa con alguna muchacha de la región. Y el segundo dato es que tuvo a su vez un hijo que se llamaba Enoc. Estos dos datos, que Caín se casa con una muchacha y tiene un hijo llamado Enoc, aparecen actualmente en el Génesis al final. No están metidos dentro de la historia de Caín y Abel. Aparecen al final, cuando ya muere Abel, en el versículo 17. Ahí dice que conoció Caín a su mujer. ¿Ven? Ahí está el primer dato, que se casa con una muchacha de la región, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Este es el segundo dato, que Caín tuvo un hijo, su primer hijo llamado Enoc. Bueno, esta historia de un fundador de los kenitas, un héroe que funda un clan, que vive en el desierto y que tiene hijos y tiene su familia, probablemente se contaba con orgullo en el clan de los kenitas. ¿Por qué? Y porque Caín era el fundador de este clan. Y como digo, es una historia positiva, es una historia de orgullo nacional. El origen de la historia de Caín es la historia de un héroe cuyo pueblo cantaba con orgullo la presencia de este héroe. Y hasta aquí lo que podemos suponer de la antigua leyenda. Ahora ustedes me dirán, pero ¿y por qué tenemos que suponer nosotros que atrás de la historia de Caín y Abel estaba esta leyenda positiva? Tenemos que suponerla porque así se explican dos cosas muy importantes. En primer lugar, se explican los anacronismos del texto. Por ejemplo, que haya ciudades construidas. Si Caín y Abel, en este caso Caín, es hijo de Adán y Eva, no tiene sentido que haya ciudades construidas. Pero si se trata de una leyenda de un héroe fundador muy tardío, muy posterior, se entiende que se mencionen las ciudades construidas. Se entiende que haya agricultura y ganadería, porque ya ha pasado mucho tiempo de la aparición de los primeros hombres. Es una leyenda tardía, es una leyenda posterior. Así se explica que haya un culto a Dios desarrollado, o sea, que a Dios le ofrezcan los primogénitos de los animales, que es una idea moderna, que le ofrezcan la grasa de los animales y no cualquier parte de los animales, que es una idea moderna. Todo esto se explica si se trata de una leyenda posterior. Por último, se explica que haya otros habitantes, o sea, que Caín diga, ahora cualquiera que me encuentre me va a matar. ¿Por qué cualquiera lo va a matar? Porque hay mucha gente, porque hay muchos habitantes, porque estamos en una leyenda tardía. Entonces, miren, es importante suponer que la historia de Caín era mucho más antigua que lo que contó el Yavista. Era la historia de un héroe popular fundador de los kenitas. Y si nosotros suponemos esta leyenda primitiva anterior, también nos permite explicar un segundo rasgo y es el trasfondo positivo de Caín. Miren, nosotros
estamos un poco condicionados por la tradición nuestra de cristiana, sobre todo, que hemos leído a Caín y Abel como la pelea de dos hermanos. Caín es el malo, Abel es el bueno, pero en realidad, si le prestamos atención al relato, Caín aparece contado y presentado de manera positiva, no negativa. Fíjense, Caín es el protagonista principal de todo el relato. Ustedes que lo han leído, seguramente les ha llamado esto la atención. Caín es el único de quien se habla en todo el relato. Él es el centro de atención de todo el relato. Y no puede ser que un malvado sea el centro de atención. En segundo lugar, Caín es el único que desempeña un rol activo. Nadie más. Solo él va, viene, habla, es castigado, es maldito. O sea, es el único activo en el relato. En tercer lugar, es el único que conversa con Dios. Abel no tiene ni una palabra con Dios. Esto nos muestra lo positivo de la figura del trasfondo de Caín. En cambio, cuando analizamos la figura de Abel es una figura decorativa, no aporta absolutamente nada. Nosotros siempre hemos hablado maravillas de Abel, pero en realidad Abel no dice ni una palabra, no habla. Y sabemos que cuando en un texto bíblico la gente no habla es porque no tiene mucho para decir. En segundo lugar, Dios no le dirige la palabra nunca a Abel. En tercer lugar, parece que la única función que tiene Abel es la de ser hermano de Caín y nada más. No desempeña ningún otro rasgo ni ninguna otra característica. Por eso, mientras sí se explica la etimología de Caín, ¿por qué le llaman Caín? Porque ha adquirido, Caín de Caná, adquirir, ha adquirido un hijo con la ayuda, con el favor de Yahvé. Se explica por qué Caín. De Abel no se explica por qué se llama Abel. O sea, es una figura sin ningún peso y sin ninguna funcionalidad. Por lo tanto, cuando uno termina de ver el relato, se da cuenta de que el centro de todo es Caín y tiene que remontarse a una leyenda centrada únicamente en Caín y nada más. Entonces, en síntesis, había una antigua leyenda de un fundador de los kenitas, un héroe que vivía en el desierto con su tribu, que vivía en medio de la zona seca, árida, y que había fundado este clan. Los israelitas estuvieron en contacto con los kenitas. Yo les mostré cómo un grupo se desprende de los kenitas del sur, se traslada a vivir en el corazón del pueblo de Israel y seguramente entran en contacto los kenitas con los israelitas. Y ahí probablemente los israelitas conocen la historia de este fundador de los kenitas, conocen la historia de Caín. Pero había cosas que a los israelitas seguramente les llamaba la atención de los kenitas. ¿Por qué? Porque los kenitas eran una tribu del desierto muy extraña por algunas características que probablemente tenía. Por ejemplo, los kenitas vivían extrañamente en medio del desierto. Esto lo sabemos, lo dice la Biblia, lejos de la tierra cultivada. Y los israelitas habrán dicho, ¿y por qué esta gente vive en medio de la arena, en medio del pleno desierto, pudiendo vivir en una región donde puedan tener una vida más satisfactoria, más agradable con los cultivos? Ellos vivían en medio del desierto. Además, los kenitas adoraban a Yahvé, eran yavistas, porque en esa zona sur del Mar Muerto sabemos que se adoraba a Yahvé. Y los kenitas tenían su religión yavista igual que los israelitas, pero no parecían recibir las bendiciones que los israelitas recibían. O sea, los israelitas estaban bendecidos, protegidos por Yahvé,
y se decían, ¿cómo es que los kenitas, que también son yavistas, que también adoran a Yahvé, no tienen las mismas bendiciones? En tercer lugar, los kenitas se caracterizaban por el pillaje y el saqueo de las tribus que pasaban por su región, incluso de las tribus hermanas. O sea, no les importaba si eran de la misma procedencia de ellos, de las mismas raíces de ellos. Como vivían en el desierto, no tenían otros medios de supervivencia, a quien pasaba por ahí, incluso sus propios hermanos, los saqueaban, los robaba, probablemente los mataría. Una cuarta característica de los kenitas: eran famosos por las terribles venganzas. Nosotros sabemos que la gente del desierto, para protegerse, para cuidarse, aplicaban muy duras venganzas, porque esto desalentaba que alguien venga a atacarlos a ellos. Y entonces, como una manera de cuidarse en el desierto, se vengaban tremendamente si alguno de ellos era atacado. En quinto lugar, al parecer usaban un tatuaje, usaban un signo, una señal en la piel que los identificaba como parte de una tribu. Estos rasgos podemos deducir de lo que se nos cuenta de los kenitas en la Biblia. Y entonces, miren, todas estas características eran curiosas para los israelitas. Los israelitas se sentían intrigados de por qué tenían estas características los kenitas, y entonces pensaron, ¿qué cosa? Hicieron sus propias deducciones los israelitas. Los israelitas pensaron que ellos vivían en el desierto llevando una vida penosa y errante por algún castigo divino. O sea, su fundador, Caín, tiene que haber sido castigado por Dios para que terminen todos ellos en medio del desierto y no vivan, a pesar de ser yavistas, en una zona más agradable. También pensaron que aunque eran yavistas, a Dios no los bendecía y no los protegía. ¿Por qué? Porque el culto que le daban a Dios no era el culto agradable. Presten atención a estas cosas porque todo esto va a aparecer en el relato de Caín y Abel. Pero miren cómo podemos suponer que este trasfondo se veía dentro de los kenitas. En tercer lugar, los israelitas supusieron que el pecado original, el pecado tribal, el pecado primitivo de los kenitas tiene que haber sido la crueldad hacia sus hermanos de raza. En cuarto lugar, supusieron que ellos hacían pagar 7 veces a cualquiera que matara a un kenita. ¿Por qué? Por esas terribles venganzas que aplicaban. Y por último, supusieron que el tatuaje que llevaban era una señal de protección para no ser atacados. Miren entonces cómo aquí tenemos 5 elementos que van a aparecer en la historia de Caín. O sea, viven en el desierto, ofrecen un culto que no es agradable a Dios a pesar de que son yavistas, son crueles con sus propios hermanos, son vengativos y tienen un tatuaje. Todo esto va a aparecer en la historia de Caín. Entonces los israelitas dedujeron estas cosas y reelaboraron la antigua historia de Caín. Y entonces, la antigua historia de Caín, que era la de un héroe que vivía en el desierto, tenía su familia, su tribu, fue rearmada, releída por los israelitas que la reelaboraron de esta forma. Y entonces, el antiguo héroe fundador de los kenitas fue convertido por los israelitas en un ser maldito que vivía errante en el desierto. ¿Por qué? Porque así se explicaba que los kenitas vivieran en el desierto, fueran crueles con sus hermanos, usaran un tatuaje, todo eso. Pensaron que el pecado de su origen fue haber matado a un hermano suyo. Por eso es que son tan crueles con sus hermanos. Pero como eran yavistas, Dios no quería que se ensañaran con él las demás tribus, o sea, con las tribus, con los kenitas. Y por eso le puso una señal de protección en el brazo. Y desde entonces, cada vez que alguien atacaba a un kenita,
ellos tenían la capacidad de vengarse terriblemente. Tenemos entonces que suponer esta segunda etapa de la leyenda. ¿Para qué? Para explicar cómo la figura de un antiguo héroe termina denigrada. Entonces, miren, hacemos un resumen hasta aquí. Hay una primera etapa de la historia de Caín, que era un fundador de los kenitas, un héroe, una figura positiva, por lo menos para los kenitas, una figura venerada para los kenitas. Los israelitas conocen la historia de Caín, pero resulta que como los kenitas eran extraños por todas estas características, reelaboran los israelitas la historia de Caín. Y entonces empiezan a decir, sí, es el fundador de los kenitas, pero resulta que era un malvado con sus hermanos, usaban tatuajes, eran vengativos, vivían en el desierto, ofrecían un sacrificio yavista que no le agradaba a Yahvé. Todo eso, tenemos que suponerlo para poder explicar cómo una primera leyenda que era positiva en el pueblo de Israel se convierte en negativa. Y si nosotros suponemos estas dos etapas de la historia de Caín, ahora podemos entender la tercera etapa, que es el relato del Génesis. Y cuando entramos a la tercera etapa, hacia el siglo VIII antes de Cristo, la historia de Caín pasa a esta tercera etapa. ¿Cuál es esta tercera etapa? Un anónimo escritor judío, a quien nosotros llamamos el yavista, está escribiendo el documento yavista, la tradición yavista, y conoce la historia de Caín, conoce la historia de este fundador maldito que vive en el desierto, y vio que esta historia le ofrecía muchas posibilidades para la historia que él está escribiendo. Él ha escrito la historia de Adán y Eva, la historia de la creación, y ahora la historia de Caín le viene muy bien. ¿Por qué? Porque ese labrador expulsado de la tierra cultivable y condenado a vagar errante le venía muy bien para continuar su explicación sobre el mal en el mundo. ¿Por qué hay violencia? ¿Por qué hay asesinato? ¿Por qué hay crimen? Porque en determinado momento el hombre se vuelve contra su hermano. ¿Quién es el mejor referente de alguien que se vuelve contra su hermano? Los kenitas, que no les importa de nadie en el desierto. Y entonces, para hacerla encajar a la historia de Caín y los kenitas, le hizo algunos retoques. Primero, lo convirtió a Caín en el hijo mayor de Adán y Eva. Y hemos visto que Caín no era el hijo de Adán y Eva. Es una historia muy nueva, muy posterior, donde se supone que hay ciudades, que se supone que hay mujeres, que hay otras tribus, que hay mucha gente. Por eso pregunta, ¿cualquiera me puede matar? Es una historia muy posterior, pero el yavista la convirtió en una historia de los orígenes y lo puso a Caín como hijo de Adán y Eva. Le agregó un hermano, que es Abel. No tenía este rasgo la historia era que los kenitas atacaban a sus hermanos, pero él quiere mostrar un hermano concreto y entonces le inventa la historia de Abel, que como hemos visto es un personaje secundario en la historia. Y hizo que ambos se pelearan y que Caín lo asesinara a Abel en esta historia. ¿Por qué? Porque cuajaba perfectamente con lo que él está contando. Y entonces el autor transforma a Caín, que era un héroe fundador de los kenitas, en un maldito y en un condenado a vivir en el desierto. Y así se explica por qué tiene que vivir en medio del desierto este grupo de los kenitas. Y una vez que hizo esto, agregó la historia de Caín y Abel a continuación de la de Adán y Eva, a pesar de las incoherencias que suponía. Hemos visto que esta historia supone muchas incoherencias modernas que no encajan en un relato primitivo, pero al autor no le importó, porque lo que quería era transmitir una enseñanza, transmitir un mensaje a sus lectores.
Y entonces las preguntas que nosotros nos hacemos, ¿y de dónde sacó Caín su esposa? ¿Quién lo iba a matar? ¿Con quién? Son preguntas que no tienen sentido porque reflejan una etapa en la que el autor no le prestó atención a esos detalles porque tomó una historia mucho más moderna. Muy bien, tenemos entonces las 3 etapas por las que pasa la historia de Caín. Era un héroe positivo, popular, se nota, hay un dejo en la historia de Caín de que es una figura positiva, más allá de que es un asesino. Se explica el origen de su nacimiento, que eso es un rasgo positivo, es el centro de la historia, o sea, se nota que es positivo, o sea, por eso suponemos que era un héroe positivo, pero después hemos visto todos los rasgos negativos que tiene, que no son meramente inventados, están tomados de las tribus kenitas. Y en tercer lugar, el autor, ya vista, termina metiéndola dentro de la vida de Adán y Eva. Y con estas explicaciones de las 3 etapas, ahora vamos a ver cómo se encuentra el relato definitivo actual en el Génesis como hoy lo tenemos. Y hemos dicho que lo que a nosotros nos importa es la historia como está hoy, como está acabada y terminada. Y eso es lo que vamos a ver ahora, la historia tal cual como está en el Génesis, vamos a analizar. Está en el capítulo 4, los primeros 16 versículos son los que nos importa, después ya viene la genealogía de Caín y todo eso que no es de nuestro interés. Vamos a dividirla en 4 partes a la historia de Caín y Abel. Primero, la presentación de los hermanos, son los 2 primeros versículos, 1 y 2. Después viene el crimen de Caín, versículos 3 al 8. Después viene el castigo de Dios a Caín, versículos 9 al 15a, o sea, hasta la mitad del versículo 15. Y por último viene la protección de Yahvé, versículos 15b, o sea, la segunda parte del versículo 15 y el 16. Esas son las partes que vamos a ver entonces. Comencemos a analizar tal cual como hoy tenemos el relato de Caín y Abel. Vuelvo a decir, esta es la parte más importante de la clase. Todo lo anterior lo he explicado para que nos olvidemos de las preguntas que nos perturban, de, por ejemplo, de la esposa de Caín, de la gente, de la ciudad. Olvidémonos de todo eso porque eso tiene que ver con las etapas por las que pasó. Centrémonos ahora en el relato tal cual como está. Comienza diciendo lo siguiente. El hombre conoció a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, he adquirido un hombre con el favor de Yahvé. Fíjese que dice, el hombre conoció a Eva. Ya hemos explicado varias veces que el verbo conocer se usa en la Biblia como un eufemismo para las relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque en hebreo el verbo yada, que significa conocer, también significa experimentar, tener intimidad con, tener relación con, tener un encuentro con. Y entonces, como tiene esas connotaciones, se utiliza también para las relaciones sexuales. Por eso aquí dice, el hombre conoció a Eva y concibió un niño que va a ser Caín. Cuando nace Caín, Eva dice, he adquirido un hombre con el favor de Yahvé. Con esto, el autor explica el nombre de Caín con el verbo caná, que significa adquirir. O sea, que el autor está mostrando que es una figura importante al explicar el origen de su nombre. En realidad, es una explicación popular que hace el autor porque el nombre de Caín no está relacionado con el verbo caná, que es adquirir, sino con la tribu de los kenitas. Y entonces tiene otra etimología y otro origen, pero el autor, por razones populares, lo relaciona con el verbo adquirir. Y fíjense que dice, he adquirido un hombre con el favor de Yahvé. Esto es curioso porque el autor sabe que Caín se va a convertir en un asesino. Sabe que va a ser en su relato
una mala persona. Y a pesar de eso, es un regalo de Yahvé. O sea, no es una maldición de Yahvé ni aparece como una desgracia en este mundo, sino como un regalo de Yahvé y lo va a ser, o sea, va a ser un regalo de Yahvé hasta el fin del relato. Ya van a ver cómo Caín no es el malo que nosotros suponemos o tan malo. El versículo 2 dice, volvió a dar a luz Eva y tuvo a su hermano Abel. Y aquí aparece el segundo protagonista de nuestra historia, el hermano de Caín, el hermano menor, Abel. Y como les dije, es curioso que no se explique la etimología de su nombre, que no se nos diga por qué se lo llama Abel. Ahora, en hebreo, Abel viene de Hebel, que significa soplo, vacío, vanidad, vacuo, o sea, algo sin consistencia, algo efímero, algo pasajero. Probablemente tiene que ver con lo precario de la existencia de Abel. Abel va a pasar por el relato así, sin dejar ninguna señal y ninguna consistencia. Entonces, probablemente por eso el autor le puso el nombre de Abel, porque Abel no es nada, no es más que un soplo. Pero es curioso que nunca nadie más en la Biblia vuelve a llamarse Abel. O sea, es un nombre tan vacío, tan sin sentido, tan insulso, tan vacuo, que jamás ningún otro personaje vuelve a llamarse Abel. Mientras que los nombres suelen repetirse en la Biblia, el de Abel no vuelve a aparecer más. Y lo llamativo es que, fíjese, antes de darnos el nombre de Abel, se nos da su característica, es su hermano Abel. O sea, este es el rasgo fundamental de Abel. Y es el término clave de toda la historia que va a contar el autor. 7 veces en este breve relato se dice que Abel es hermano de Caín, o sea, como queriendo recalcar esta fraternidad que hay en ellos. En cambio, nunca se dice que Caín sea hermano de Abel. Esa relación no la va a hacer el autor. Sigue el relato diciendo, fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. Y hemos dicho que no nos importa si esto es anacrónico, fuera de lugar, al autor tampoco le importa. El autor menciona la ocupación de estos dos hermanos y los dos representan dos modelos sociales. O sea, Caín, por un lado, representa la civilización agrícola y sedentaria. Por eso aparece como labrador. Es el que se ocupa de los cultivos, de trabajar la tierra, o sea, de la vida más sedentaria, más ciudadana, digamos así. En cambio, Abel representa la vida del pastor, la vida nómade, del campesino que está más llevando una vida alejada de los centros civilizados o los centros sociales. Claro, cuando nosotros leemos esta historia, nos damos cuenta de que el autor tiene más simpatía por la vida pastoril, la vida nómade, y no la vida sedentaria, la vida agrícola. ¿Por qué? Probablemente porque la vida agrícola, la del sedentario, la que vive en las casas y establecido a lo mejor en ciudades, es una vida más apegada a los intereses, a los bienes materiales. En cambio, la vida del pastor es una vida más humilde, más sencilla, y nuestro autor, el autor de este texto, toma partido por los pastores y no por los agricultores. Viene, segunda parte del relato, el crimen de Caín. Dice el autor, pasó algún tiempo, Caín hizo a Yahvé una ofrenda de los frutos del suelo, también Abel hizo una ofrenda de las primicias de su rebaño y de su grasa. A Yahvé le agradó la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Y aquí entramos en el primer problema serio del relato. Los dos hermanos le ofrecen a Dios el fruto de su trabajo. Uno es campesino, entonces le ofrece la cosecha. El otro es un pastor, le ofrece el ganado.
son ofrendas muy distintas. No es lo mismo ofrecer los vegetales, las cosas que has cosechado, que has sembrado, que un animalito del campo. En un caso hay que matar al animal, desangrarlo, en otro simplemente quemaba los vegetales y nada más. Pero fíjense que la diferencia de modos de vida para el autor influye en las características religiosas. O sea, los dos son religiosos distintos y tienen actitudes religiosas porque su cultura es distinta. Para el autor no podemos criticar a los que tienen religión distinta porque muchas veces es porque su cultura es distinta, su forma de vida es distinta, su forma de ser es distinta. Y entonces Caín y Abel tienen una religiosidad distinta porque viven en un ambiente y en un medio social muy distinto. Nosotros esperaríamos que a Dios le agraden las dos ofrendas, la de Caín y la de Abel. Pero para nuestra sorpresa, Dios no mira con agrado la ofrenda de Caín. Y aquí entramos, como digo, en el primer problema. Dos preguntas se plantean aquí en el texto. La primera es, ¿cómo se enteró Caín que a Dios no le gustó su ofrenda? En ninguna parte se dice el texto. Simplemente el autor dice, a Dios no le gustó. Pero en Caín, ¿cómo se enteró? ¿Cómo vio eso? ¿Cómo supo? Lamentablemente el texto nunca lo aclara ni lo dice. Y la segunda pregunta, más grave todavía, más importante, es ¿por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín? O sea, ¿por qué acepta la de Abel y no acepta la ofrenda de Caín? Y aquí tampoco nuestro autor explica. Pero como este es un tema muy importante, ¿por qué Dios rechaza a Caín? Los biblistas se han esmerado en buscar soluciones y respuestas a este problema y se han esforzado en proponer distintas explicaciones. A lo mejor ustedes mismos, cuando han leído este texto, han tratado de explicarse lo que no explica nuestro autor. Nuestro autor nunca dice por qué Dios rechaza a Caín. Algunos autores, algunos exegetas, dicen que la ofrenda de Caín no era de buena calidad, como la de Abel. La de Abel era excelente, era un animalito muy bueno. La de Caín no era de buena calidad. Ahora, esta postura es la más ampliamente seguida. Los comentaristas del Génesis, los biblistas, los exegetas que comentan el Génesis, suelen decir que esta es la razón. No era buena la ofrenda de Caín. Y también está en la explicación de un autor del Nuevo Testamento, que es el autor de la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos en el capítulo 11, miren lo que dice. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín. Y por ella, o sea, por la fe, fue declarado justo con la aprobación que dio Dios a sus ofrendas. Bueno, pero esto lo dice el autor de la carta a los Hebreos, pero no lo dice el Génesis. En ninguna parte se dice que la ofrenda de Abel sea más excelente y la de Caín sea de mala calidad. Esto es una explicación gratuita que hace el autor de la carta a los Hebreos. Pero, como digo, en ninguna parte el Génesis da a entender que fuera así. La segunda explicación que se suele dar es que Dios no acepta la ofrenda de Caín porque Caín era una mala persona, era un malvado. Y esta es la postura de otro autor del Nuevo Testamento, un señor que escribe la primera carta de Juan. Miren lo que dice. Amémonos unos a otros, no como Caín, que siendo del maligno, mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras, las de Caín, eran malas, mientras que las de su hermano eran justas. ¿Ven? Aquí el autor de la primera carta de Juan difiere con el autor de la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos decía que era por la ofrenda. Aquí dice que es por la persona. Dice que Caín era mala persona y por eso a Dios no le gusta su ofrenda. Y esto es algo que tampoco en ningún momento dice el autor del Génesis. Son posturas gratuitas que los autores de estos libros proponen, pero que no responde al texto bíblico.
Tercera solución que se suele dar es que Dios rechaza la ofrenda de Caín porque Caín presenta frutos del suelo y el suelo estaba maldito. Y por eso la ofrenda es una ofrenda maldita. Esta es la postura de Severino Croato, que es un exegeta argentino muy bueno, ya muerto. Se tiene unos libros extraordinarios, comentarios de Génesis, y él pone este argumento y él dice que esta es la razón. Y cita el Génesis donde cuando Dios maldice al suelo ante el castigo de Adán y Eva, dice, al hombre le dijo, por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Claro, Caín le ofrece frutos del suelo y entonces es un fruto maldito, dice Croato, por eso a Dios no le gusta. Yo pienso, siento un gran respeto por Severino Croato y por sus libros, pero pienso que no es una respuesta correcta. ¿Por qué? Porque resulta que Abel también le presenta a Dios ofrendas del suelo maldito. ¿Por qué? Porque Génesis dice que cuando Dios crea los animales, Yahvé Dios formó del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo y los llevó ante el hombre. O sea, los animales también están formados del suelo y el suelo está maldito. Por lo tanto, ofrecerle un animalito a Dios, una cabra, una oveja, también es ofrecerle un fruto del suelo maldito. Y entonces no podemos aceptar tampoco esta explicación. La cuarta y última que voy a citar dice, que es la de Gerhard von Rad, también un excelente biblista alemán. Dice, porque Dios, o sea, Dios lo rechaza a Caín porque él es soberano y libre y puede decidir lo que quiera sin dar explicaciones. O sea, así como los reyes, los monarcas tomaban decisiones porque sí, porque querían, sin dar explicaciones a nadie, Yahvé decide que le gusta la ofrenda de Abel y no le gusta la de Caín. Esta es la explicación que da von Rad. Yo creo que habría que contestar, bueno, aunque no dé explicaciones Dios, algún motivo tiene que haber tenido. No es porque le dolía la muela, le dolía la cabeza y rechazó. No, algún motivo tiene que haber tenido. O sea que ninguna explicación, ninguna satisface realmente. Y hoy tenemos que decir que no hay respuesta al gran enigma, al gran problema de por qué Dios rechaza la ofrenda de Caín. Seguimos con el relato. Dice, Caín se irritó mucho y agachó la cabeza. Yahvé dijo a Caín, ¿por qué andas irritado y con la cabeza caída? Si obras el bien, ¿acaso no podrás alzarla? Pero si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. Bueno, esta intervención de Yahvé es muy extraña y muy curiosa. Resulta que Caín, cuando siente que Dios lo desprecia, que Dios lo rechaza, entra en una fase depresiva. Se irrita y anda con la cabeza gacha, anda mal, y Dios lo ve mal, lo nota mal. Y entonces le dirige un pequeño discurso que, como digo, es muy extraño. Algunos exegetas dicen que es la parte más extraña de todo el Génesis, y algunos dicen de todo el Pentateuco. Y en este breve discurso de Dios hay 4 ideas que son interesantes. La primera, Dios le dice, ¿por qué andas irritado? Es extraño que Dios le pregunte por qué, si Dios sabe por qué. O sea, Dios simula, se hace el que no sabe qué le pasa a Caín, cuando sí sabe qué le pasa a Caín y sabe por qué anda irritado. En segundo lugar, le dice que si obra el bien, puede alzar la cabeza. O sea, le dirige unas palabras de aliento, lo reconforta, le dice que él está en condiciones de andar bien si es que obra el bien. Esto nos muestra que Dios no lo rechaza a Caín, no le ha gustado la ofrenda por una razón que no sabemos, pero no lo desprecia a Caín ni rechaza a Caín. ¿Por qué? Porque le está dirigiendo unas palabras de aliento.
No es cierto, como dice el autor de la primera carta de Juan, que era una mala persona Caín, porque Dios lo ama y lo alienta a obrar bien. Lo tercero que Dios le dice es, pero si no obras el bien, a la puerta está el pecado acechando como una fiera. Aquí es la primera vez en toda la Biblia que aparece la palabra pecado. Nunca había aparecido antes. En hebreo, pecado se dice hatá. Hatá significa concretamente errar en el blanco. O sea, cuando uno dispara una flecha y tira y no le acierta en el centro del blanco, sino que va a otra parte, eso es hatá. O sea, el pecado es no acertar, no, o sea, equivocar el camino, equivocar el tiro a donde a uno apunta. El concepto de pecado como hoy lo tenemos es un concepto muy abstracto, moderno, que no es exactamente el plástico que utilizan los semitas, que es esto de equivocar el blanco. Y compara al pecado con una fiera que está agazapada en el exterior del corazón, buscando atacar al hombre. Cuarto y último lugar, lo último que le dice Dios es que tiene que dominar a este pecado y a esta fiera. O sea, Dios reconoce que Caín tiene razón para sentirse mal. O sea, no le dice que está mal en sentirse mal. Tiene derecho, pero aún así, sintiéndose mal, tiene que dominarlo y puede dominar el mal. Estas cuatro ideas son muy interesantes y muy importantes porque de alguna manera representan la voz de la conciencia. O sea, el autor sabe que Caín está mal y está por hacer algo malo y está por matarlo a su hermano, pero un ratito antes siente la voz de Dios que le advierte, ojo, estás por hacer algo malo. O sea, la voz de la conciencia es aquella que cuando uno está por hacer algo malo, un ratito antes, siempre, siempre, un ratito antes le advierte que lo que está por hacer está mal. Y entonces ahí es cuando la moralidad se vuelve mala, porque si yo no he sentido una voz que me diga que está mal lo que estoy por hacer, no es malo. Pero aquí el autor describe perfectamente lo que es la voz de la conciencia. Alguien que está por hacer mal y un ratito antes, un segundo antes, siente la voz del bien, en este caso es Dios, pero la voz de nuestra conciencia, que nos dice que nosotros podemos no hacer lo que estamos por hacer, que si queremos podemos evitar lo que estamos a punto de hacer. Desgraciadamente después, la mayoría de las veces terminamos haciendo lo que no teníamos que haber hecho. Hemos sentido la voz que nos ha dicho no lo hagas y lo hemos hecho lo mismo. Pero miren cómo hace 2700 años un autor es capaz de describir esto de la voz de la conciencia en Caín. Y le plantea estas dos alternativas que tiene Caín. O sea, si obras el bien, puedes levantar la cabeza. Si no obras el bien, entonces el pecado te va a acechar. Son las dos disyuntivas que tiene Caín. Y claro, nosotros como lectores estamos a la expectativa de saber qué va a hacer Caín, o sea, qué decisión va a tomar. ¿Va a escuchar esta voz de la conciencia o va a obrar el mal que está planeando? Y ahora viene el crimen concretamente de Caín. El texto dice, Caín dijo a su hermano Abel, vamos al campo. A ustedes les llamará la atención que yo he puesto vamos al campo con letras rojas. En realidad, Caín ha escuchado la voz de Dios, Dios le ha hablado, Dios le ha dicho que piense bien lo que va a hacer, que puede no hacer lo que está a punto de hacer, pero Caín no le contesta, no le habla a Dios, a quien le habla es a su hermano. Ahora resulta que lamentablemente la Biblia no dice qué le dijo Caín a Abel. Falta la frase de Caín a Abel, por eso yo le he puesto en rojo. ¿Por qué? Porque esa frase que está en rojo, las Biblias suelen tenerla, pero no pertenece al texto bíblico, porque el texto bíblico no dice lo que Caín dijo. El texto bíblico dice, Caín dijo a su hermano Abel, 2 puntos, y nada más. Así que no hay frase para
la invitación de Caín. Estas palabras faltan en la Biblia hebrea, así que nunca vamos a saber qué le dijo Caín a Abel. También faltan estas palabras en las copias del Génesis que se encontraron en Qumran. Ustedes saben que en los manuscritos de Qumran se han encontrado muchas copias del Génesis y en esas copias del Génesis tampoco aparece la frase de Caín Abel, simplemente falta esa frase. La versión de los 70, que es una traducción al griego de la versión hebrea, ahí sí aparece la frase y que dice vamos al campo. O sea, la traducción griega de la Biblia hebrea por primera vez trae la frase de Caín, vamos al campo. Y por eso las Biblias modernas traen vamos al campo, no porque está en la Biblia hebrea, sino porque la toman de la Biblia griega. Pero sepan ustedes que el texto original, el texto, digamos así, oficial de la Biblia, no trae las palabras de Caín. Mientras algunas Biblias ponen vamos al campo, otras Biblias menos prefieren dejar el espacio en blanco. No sé la Biblia de ustedes cómo tendrá este versículo 8, si dice vamos al campo o no dice nada, pero sepan que oficialmente no tendría que decir nada. Este vamos al campo está tomado de la frase que sigue, porque dice salieron al campo. Y entonces de ahí se deduce que lo que Caín le dijo a Abel es vamos al campo. Pero esta frase vamos al campo que trae la versión de los 70 es tan trivial, tan insulsa, tan que no dice nada, que nos muestra que es artificial. O sea, la versión de los 70 la puso por poner, pero en realidad no era la palabra del texto hebreo. Esperaríamos una frase más importante de Caín a su hermano Abel. Pero probablemente no vamos a saber nunca qué es lo que le dijo Caín a su hermano Abel. Probablemente, no sabemos, pero probablemente el autor del relato a propósito no puso ninguna palabras para mostrar que hay un discurso vacío. O sea, lo que Caín tenía para decir a Abel era tan vacío que ni siquiera valía la pena registrarlo. Muy bien, llegamos ahora al crimen propiamente. Dice, y cuando estaban en el campo, Caín se lanzó contra su hermano Abel y lo mató. Fíjense que dice cuando estaban en el campo, y la palabra campo que usa el texto hebreo es sadej. Y sadej es el campo, pero el campo donde pastan los animales, es el campo de pastoreo, no es el adamá, que es el campo cultivable. O sea, es el campo de los pastores. Por lo tanto, al usar la palabra sadej y no adamá, el autor nos da a entender que el crimen fue en el territorio de Abel, porque es el campo donde pastan los animales, no en el adamá, que es donde se cultivaba la tierra. Y este es el primer crimen de la historia, el primer asesinato, y llama la atención lo sobrio del relato. Era una frasecita, sin detalles, sin decir la forma, sin decir el cómo, sin decir nada, simplemente dice que lo mató. Y aquí tenemos de nuevo otra pregunta, otra duda. Caín está enojado, pero ¿por qué se enoja con Abel y lo mata? ¿Qué culpa tiene Abel? Esta es otra duda, otra intriga que siempre ha causado pregunta a los exegetas de la Biblia. Y lamentablemente el autor no lo dice. Este es otro de los enigmas del relato. Miren la cantidad de enigmas que tiene nuestro relato y que no podemos nosotros contestar. La mayoría de los exegetas interpreta que el móvil son los celos. O sea, Caín está celoso porque Dios lo ha preferido a Abel. Y entonces sus celos son los que lo llevan a
matarlo a su hermano. Esto lo encontramos incluso en comentaristas como Filón de Alejandría, como Flavio Josefo. Cuando comentan este texto dicen que fueron los celos los que los llevaron a cometer el crimen. O sea, Caín decide quitar de la escena el objeto del amor de Dios para poder ocupar él su lugar. O sea, Dios ama a Abel. Caín lo mata a Abel para ocupar él el lugar de ese amor. Esos son los celos. O sea, él quiere ser el amado por Dios y como no puede, lo mata a Abel. Hay otra interpretación más psicoanalítica que hacen algunos psicoanalistas y que dice que Abel no tiene la culpa de nada. Efectivamente, él no ha hecho nada. En todo caso, si hay un culpable es Dios. Dios tiene la culpa del malestar de Caín. Pero como Caín no puede matar a Dios, entonces, ¿qué hace? Proyecta su ira sobre Abel y lo mata. O sea, Caín mata a Abel porque no puede matar a Dios. Caín está enojado con Dios, está con bronca con Dios, pero no le puede hacer nada a Dios. Entonces va y lo mata a Abel porque él es como un representante de Dios. O sea, fíjense qué linda idea. O sea, en realidad, como no lo puede matar a Dios, termina largando toda su bronca sobre Abel. Es lo que hoy pasa con muchas veces con nuestras reacciones. Cuando no podemos agarrarnos con ciertas personas, nos agarramos con otras. Por ejemplo, cuando un chico se orina en la cama, los niños que se orinan en la cama muchas veces dicen, no, el chico no se orina en la cama, se orina en el papá, se orina en la mamá, se orina en un compañerito de la escuela, se orina en un hermano que, digamos, representa esa cama donde él está. Bueno, es la forma como uno tiene de agarrarse con quien no corresponde en su enojo. Y viene el castigo de Yahvé, versículo 9. Yahvé dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Contestó, no sé, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Aquí hay un breve diálogo que llegamos al clímax del relato. Aquí está la cumbre, todo lo demás ha sido una preparación, ha sido un relleno para este momento central. Acuérdense cuando leímos el relato de Adán y Eva, que cuando Adán come del fruto y Dios lo busca, pregunta, Adán, ¿dónde estás? Se pregunta, ¿dónde está? Ahora que ha cometido un crimen Caín, lo busca preguntando, ¿dónde está tu hermano? Ahora, no dónde estás vos ahora, sino dónde está tu hermano. O sea, hay un enorme paso a la humanización. O sea, ya no es buscarse a uno mismo, sino buscar a la otra persona como parte de uno mismo. Para el autor, el hombre no termina de encontrarse a sí mismo hasta que no reconoce que es hermano de otro. Esta es una idea genial del autor. Yo soy yo solamente cuando me encuentro con el otro que es mi hermano. Hasta que yo no lo reconozca a él como mi hermano, no sé quién soy yo, porque yo solo e individualmente no me puedo reconocer ni me puedo identificar. Por eso digo, hay un enorme paso en la profunda humanización del pensamiento. Pero después que Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Caín le miente a Dios y le dice que no sabe dónde está su hermano, cuando realmente sí sabe. Miren cómo el autor ha ido cargando rasgos negativos sobre Caín. Primero dice que se enoja, después dice que mata, ahora miente. O sea, cada tanto le va agregando estos rasgos negativos en su historia. Y llegamos ahora al castigo propiamente de Yahvé. Replicó Yahvé, ¿qué has hecho? La voz de las sangres de tu hermano grita a mí desde el suelo. Aquí hay una palabra extraña, las sangres. En hebreo no se usa la palabra sangres,
no es normal. Se usa en singular igual que en castellano. En castellano no decimos las sangres. Por más que sea la sangre de mucha gente, siempre es en singular, la sangre. En hebreo también. Pero el autor parece que a propósito usa el plural porque de alguna manera quiere mostrar la inmensidad del crimen que ha cometido Caín. O sea, es tan grande que es un plural de sangres las que están reclamando la vida de Abel. Y dice que la sangre grita desde el suelo. ¿Por qué? Acuérdense que para la mentalidad hebrea, en la sangre está la vida. Por eso es que no se puede comer animales con sangre, ni se puede comer la sangre, ni se puede derramar la sangre, porque ahí está la vida. Y ahora que Caín ha derramado sangre, la sangre grita y clama desde el suelo. Y Dios no puede dejar de escuchar esa sangre. Y le dice, ahora maldito seas desde el suelo que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre, de tu mano, perdón, la sangre de tu hermano. Cuando labres el suelo, no tendrá más fuerza para ti y serás vagabundo y errante en la tierra. Bueno, vienen los castigos de Yahvé. En primer lugar, lo maldice a Caín. Pero fíjense, Caín queda maldito, pero no por Dios. Quien lo maldice es el suelo. La maldición le llega a Caín desde el suelo que él cultivaba. ¿Por qué? Porque Caín era un agricultor, era un plantador de semillas, depositaba semillas en el suelo y ahora en vez de derramar semillas ha derramado sangre, o sea, ha depositado sangre. Y entonces el suelo lo maldice a este Caín. Por primera vez en la historia de la humanidad, dice el autor, el suelo ha recibido algo inapropiado. Nunca había recibido sangre humana. Y ahora Caín ha corrompido su oficio, su profesión, porque ha volcado sangre en el suelo. Y el segundo castigo es que cuando labra el suelo no va a tener fuerza para él. La tierra ya no le va a dar fruto como hacía antes. Ya con Adán y Eva el suelo había quedado maldito, pero ahora no solamente queda maldito, sino pierde toda fuerza. Le dice, no tendrá más fuerza para ti. O sea, ya es la sequedad total. ¿Por qué? Porque acuérdense que los kenitas viven en medio del pleno desierto, donde no hay vida cultivable. Y en tercer lugar, le dice, serás vagabundo y errante. Si ustedes prestan atención a lo que acaba de decir, primero le ha dicho, cuando labres el suelo no tendrá más fuerza, ahora le dice, serás vagabundo y errante. Ven que este tercer castigo no encaja con el segundo, es incoherente. ¿Por qué? Porque le dice que Caín va a andar errante y vagabundo, o sea, va a dejar de ser un campesino. ¿Por qué? Porque ahora va a ser un errante. Y antes le ha dicho que cuando labre el suelo no va a tener fuerza. O sea, esto se contradice, no encaja con el párrafo anterior, donde suponía que Caín seguía siendo un labrador, seguía siendo un campesino. Evidentemente, este tercer castigo de andar vagabundo y errante no formaba parte de la historia original, se lo ha agregado, pero que, como digo, no está en armonía con lo que ha dicho antes de que el suelo va a estar maldito porque él, como va a ser errante, no tiene necesidad de cultivarlo ni de cosecharlo. Probablemente esta frase, tercera, pertenecía a una etapa precedente de la historia de Caín, alguna de las etapas anteriores sobre el origen errante de esta tribu, la segunda etapa de la historia. Y vamos ahora a los últimos versículos. Entonces dijo Caín a Yahvé, mi culpa es demasiado grande como para levantar. Hoy me echas de este suelo y he de esconderme de tu presencia, convertido en vagabundo errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Bueno, frente al terrible castigo que Dios le ha impuesto, que es el exilio, imagínense, tiene que andar vagabundo errante, Caín reconoce que ha cometido un delito muy grande. Y
y dice que no va a poder levantar. ¿Qué no va a poder levantar? El texto no lo aclara, simplemente dice, mi culpa es demasiado grande como para levantar. No aclara qué. Algunas Biblias y algunos autores suponen que no va a poder levantar la culpa, no puede sobrellevarla. Y de hecho algunas Biblias ponen no podré sobrellevarla a la culpa. Pero esta es una traducción equivocada porque dan a entender que Caín tiene una conciencia torturada, que no puede aguantar, que no puede soportar ni sobrellevar la culpa. Y no ese es el sentido. Ese es un comentario muy psicologista de algunas Biblias. En realidad, lo que no puede levantar es la cabeza, como decía en el versículo anterior, que andaba con la cabeza gacha. Dice, mi culpa es demasiado grande como para poder levantar la cabeza. A la cabeza se refiere, no a sobrellevar la culpa. Y la relación de Caín con Dios ha quedado definitivamente rota y va a tener que esconderse. Y ahora viene el último gesto y la última parte de la historia, la protección de Yahvé. Respondió Yahvé, al contrario, si alguien mata a Caín, lo pagará 2 veces 7. Y le puso una señal para que nadie que lo encontrara lo atacara. Caín salió de la presencia de Yahvé y se estableció en el país de Nod, al oriente de Edén. Y aquí termina el relato. Bueno, Dios se apiada de Caín y entonces va a decir una cosa y va a hacer una cosa. O sea, Dios dice y hace. ¿Qué es lo que Dios dice? Le dice que si alguien mata a Caín, lo pagará 2 veces 7. Aquí hago una pequeña aclaración. Las Biblias normalmente suelen decir lo pagará 7 veces y es un error de traducción. El texto no dice 7 veces, dice 2 veces 7, porque acuérdense, lo expliqué en la clase pasada, que en hebreo existe el género singular, plural y dual. En castellano solamente existe singular y plural, nada más. En hebreo existe singular, plural y dual. Cuando ciertos sustantivos terminan con la terminación aim, es plural, es dual y significa 2. En hebreo 7 se dice sheva. En cambio, shevatim es un dual, 2 veces 7, o sea, 14. Por lo tanto, lo que el texto dice es, si alguien mata a Caín, lo pagará 2 veces 7, o sea, 14 veces. Si el 7 indicaba la totalidad, el 14 es el doble, es un aumentativo, o sea, quiere mostrar hasta dónde Dios va a proteger a Caín. Lo que quiere decir es que si alguno intenta matar a Caín, va a sufrir una muerte peor que la que pueda sufrir Caín. Por eso habla de 2 veces 7. O sea, por un lado, Dios dice algo y ahora Dios hace algo. No solamente le dice, sino que va a hacer. Y lo que va a hacer es muy extraño. Es lo más sorprendente de todo el relato. Le puso un signo para que nadie lo golpeara a Caín. Algunas Biblias dicen para que nadie lo matara, pero no, es para que nadie lo golpee, para que nadie lo vaya a atacar a Caín. Y aquí estamos ante otra extrañeza del relato, otro